noches, ingeniero. Ya. La hora se nos fue, ¿no ve? Sí. Pero tenemos que darnos mañas, pues, para salvar como sea esta materia, este semestre, y después la próxima tenemos que mejorar. Siguen entrando. Se han ido a tomar su café, creo. Bueno, quedamos en eso, ¿no es? En cómo se podía medir la resistencia a través de un instrumento que era el ómetro. Entonces, también ahí se vio cuando es circuito cerrado y cuando es circuito abierto. Cuando es cerrado, la resistencia tiene un valor con una corriente cero cuando es abierto, y cerrado ya dependiendo cuando la resistencia es cero. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la medida directa de la resistencia según el principio de la medida de la tensión. Ahí tenemos otro circuito que es alimentado a través de la corriente o con una tensión X. Ahí tenemos la resistencia y cómo se puede calcular la resistencia, que es la incógnita. Se emplea este circuito para grandes valores resistivos, dice. Con este principio se obtiene la reducción de la tensión y de la intensidad de medida, donde el voltímetro calibrado en ohm se conecta en paralelo y la resistencia a medir. Entonces, es más fácil aplicar, pero el por qué nosotros estamos viendo con el voltaje erróneo y la intensidad errónea para medir la resistencia, para darnos cuenta que no es factible medir la resistencia directamente a través de los instrumentos que es el voltímetro y la intensidad. Si tenemos la resistencia o para medir la resistencia del ómetro, entonces ahí lo que podemos hacer es una comparación según el código de colores y ahí obtenemos el valor. Entonces, ahí por ejemplo tenemos la medida de resistencia medida en puente. Hay circuitos que hay que hacer puente. ¿Qué es puente? De un circuito, en este caso de serie, hay que pasar a paralelo. ¿Cómo? Ahí tenemos un circuito, resistencia 1, resistencia 3, intensidad 1 y intensidad 3. Abajo tenemos resistencia 2, resistencia 4. Entonces, esta intensidad va a compartir con esto, cuando vamos a hacer el puente, esta intensidad con esto, y el puente se hace a través de los puntos C y D. Entonces, ahí tenemos a la derecha hay un circuito entre C y D que se está haciendo puente. ¿Eso qué significa? Esta intensidad 1 con intensidad 2 van a circular, la 1 en la 2, la 3 en la 4. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un puente. Hacer puente es unir los dos circuitos que están en serie y a la vez en paralelo. Eso es lo que quiere decir. Aquí la teoría indica bien claro. El circuito compone de dos circuitos en serie, conectados en paralelo con una fuente de tensión común. O sea, la fuente de tensión común tiene para todo
el circuito total. Y donde la corriente de intensidad 1 circula por la resistencia 1 y 2. La intensidad 1 circula por la resistencia 1 y 2. Y la corriente 3 circula por la resistencia 3 y 4. Se encuentra la tensión aplicada entre los puntos A y B, a los extremos. Esta tensión queda dividida por las resistencias 1 y 2. También se produce una división de las 3 y 4. Y luego, en el circuito puente se conecta un amperímetro, aquí un amperímetro, entre los puntos de C y D, que los exista tensión. En este caso se dice que el puente está equilibrado o ajustado, demostrar las condiciones de equilibrio. Estas condiciones de equilibrio lo tengo demostrado igual, no es más que hacerlo tal como dice el enunciado, y después aplicando, despejando las intensidades, las resistencias 1 y 2 igual a la resistencia 3 y 4. Eso hay que demostrarlo. Oliver, ¿esa parte tienes demostrado? Sí, ingeniero, lo podemos hacer en ayudantía, no se preocupe. Perfecto, ¿no ve? Entonces, realmente se mete Oliver, nos va a ayudar harto. Entonces, eso les va a demostrar el auxiliar cómo estamos viendo la resistencia mediante puente. Esto, por ejemplo, pasa hay en las conexiones de las salas grandes, que en las salas grandes, por decir, hay 50 focos. Los 50 focos nosotros no podemos manejar con un solo switch. Con un enchufe, con una cuchilla se puede, alto voltaje, pero con un switch, como manejamos, no se puede. Tenemos que dividir por lo menos en 3, 4 circuitos, en serie y a la vez paralelo. Ahí es lo que se hace puente, porque a través de la matriz se hace una conexión total, lo que se hace es la división de los circuitos en los switches. Digamos 50, cada uno de 25 ya tenemos, o de a 10, ya depende. Tampoco no es bueno exagerar con los focos. Con la exageración de los focos que está alumbrando hay un recalentamiento, aumento de la resistencia. Entonces, por eso es lo que se hace las divisiones. Si nosotros queremos que la conexión sea factible, eso hay que calcular, ¿ya? Como ya les he dicho, la resistencia se permite que suba hasta el 5 al 10%. Si hay calentamiento, aumenta la resistencia, entonces es lo que tenemos que hacer una mejora. ¿Cómo? Aumentando el grosor de los cables, o poner en equilibrio, como en este caso, la cantidad de focos, el total, en cuantos circuitos, paralelo, serie, y hacer puente. Entonces, eso quede bien claro. Y ahora, la transmisión de la energía. Todo este tiempo hemos hablado de la tensión, de la intensidad, de la resistencia, de la caída de tensión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es la transmisión de la energía? O sea, estamos hablando de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es una energía. A través de esa energía nosotros utilizamos artefactos eléctricos de todo índole, de toda clase. Entonces, gracias a la transmisión de energía o a la corriente eléctrica es lo que tenemos hoy en día, lo que estamos utilizando. Ahora, el trabajo eléctrico, dice, ¿qué es el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico es considerado el consumo de la energía eléctrica. En la casa que ustedes tienen, todos los artefactos electrodomésticos, la iluminación, etcétera, etcétera, el consumo que da todos esos artefactos eléctricos
lo que utilizamos o lo que consumimos la energía eléctrica, eso es el trabajo. A eso se considera trabajo. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden hacer ese trabajito de cuántos kilovoltios hora consumen en su casa, dependiendo de los artefactos eléctricos. Es un método fácil y sencillo. Eso yo mandaba a hacer como trabajo práctico. A ver si ustedes logran hacer eso. Entonces, primero definiremos qué es un trabajo eléctrico. En toda fuente de tensión se transforma energía eléctrica. Estamos hablando de un transformador, una fuente de tensión, dando lugar a la aparición de una carga eléctrica y una tensión eléctrica, donde la energía obtenida posee la capacidad de realizar un trabajo. Para ello, emplearemos un dispositivo que es capaz de almacenar una cantidad de energía eléctrica, que se llama condensador. Condensador no es más que dos metales negativo y positivo que almacenan la energía eléctrica. Los condensadores, ¿para qué sirven? Los condensadores sirven como un sustituto para hacer funcionar un motor, un equipo. Primero se almacena energía y ese almacenar energía recién pasa al artefacto eléctrico. Hay algunos motores que vienen con esos condensadores. Entonces vamos a ver qué es un condensador. Pero no es una cosa del otro mundo. No es más que almacena la energía eléctrica para poderla aplicar. Para ello, empleamos un dispositivo que es capaz de almacenar una cantidad de energía eléctrica que se llama condensador. El condensador se compone de dos placas aisladas de una a otra. Ahí pueden ver el circuito, positivo, negativo. Positivo, negativo, es alimentado a través de una fuente de tensión. Ahí está la resistencia, ahí tenemos la intensidad, amperímetro, tenemos el voltaje. Entonces ahí están los electrones negativos y los electrones positivos. El proceso de carga, ¿cómo es? Se extraen los electrones positivos y se introducen los electrones negativos. El proceso de descarga, la inversa. Se introducen los electrones positivos y se extrae los electrones negativos. Entonces, cuando se conecta una tensión a las placas del polo positivo, extrae electrones de la placa, con lo que ésta queda cargada positivamente, y el polo negativo introduce electrones adicionales en la otra placa, que queda cargada negativamente. Como ustedes pueden apreciar, los dos circuitos, el proceso de carga y descarga. Así funcionan estos condensadores. Ustedes seguramente han debido ver, pero no se dan cuenta o qué era o cómo era. Hay motores que llevan eso, ya vienen conectados, adaptados al motor. Ahora, vamos a ver la energía eléctrica. La simbología de la energía eléctrica es una E mayúscula. Van a tener mucho cuidado con la simbología y las unidades. Entonces, la energía eléctrica es tensión por carga. Eso hemos visto ya esa formulita. Que la energía eléctrica, repito, es igual a tensión por carga. Sin embargo, la energía eléctrica va a ser igual al trabajo, W mayúscula. Y el trabajo va a ser tensión por carga, porque estamos haciendo una igualación ahí. Entonces, ustedes tienen que manejar bien esta simbología. Si ustedes conocen, saben, como ingenieros, vayan donde vayan, ustedes tienen que mencionar cómo se debe. Porque un ingeniero que no menciona o que se equivoca, estamos tildados con un dedo hasta la muerte. Y eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. De esa manera, la energía eléctrica puede recuperarse como trabajo eléctrico si conectamos un circuito de consumo. Eso ahora, ¿cómo se hace? Ahora, ¿cómo se calcula el consumo? Ahí en la cosa ustedes tienen un medidor. El medidor está conectado a través de la red
de la CRE lo que nos envía, eso se llama o considerado es como la acometida. Hay unos 2 bastones, la entrada y salida. Eso entra al medidor y el medidor tiene un campo magnético, que hay un platillo a través del campo magnético va a girar según el consumo del artefacto eléctrico. Entonces ahí va a marcar las unidades que van, el medidor que tenemos ahí en las casas es kilowatt hora. Entonces las unidades, hay veces kilowatt segundo o voltios segundo, eso, pero mayormente se maneja en kilowatt hora. Por lo siguiente, el condensador se carga cuando circula una corriente y la tensión del condensador aumenta, entonces el consumo de almacena energía. Y cuando el circuito eléctrico queda interrumpido, ya no circula la corriente eléctrica. En el condensador se mide la tensión, por tanto ya almacenó energía. Es como la batería de sus celulares que tiene. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están cargando? Hay circulación de la corriente eléctrica, está cargando. Llega al 100%, entonces deja de circular, está cargado ya. Es igual, similar, eso es. Igualito, no hay donde perderse, como la batería de esos celulares. El condensador se conecta cuando circula una corriente durante un determinado tiempo y la tensión del condensador disminuye con el tiempo hasta que el condensador esté cargado. Esto supone un movimiento de carga. Sabemos que la carga, estamos aplicando como simbología una Q mayúscula, es intensidad por tiempo. ¿Ya? Ahora, si no queremos calcular la intensidad, despegamos intensidad. ¿Y qué va a ser? Carga sobre tiempo. Las formulitas ya conocemos. Pero sin embargo, el trabajo es tensión por carga. Eso despejando o aplicando a que es igual el trabajo, entonces va a ser tensión por intensidad por tiempo. Eso sería el trabajo donde vamos a utilizar el consumo de la energía eléctrica. ¿Y qué instrumentos podemos utilizar en el caso de que no tuviéramos el medidor como el de la casa? Multiplicar la tensión con un voltímetro, con un amperímetro la intensidad y un cronómetro que es el tiempo. Entonces hay, por ejemplo, ustedes pueden experimentar. Ustedes seguramente, muchos deben tener un multitester. Multitester no es más regular, poner, calibrar en qué la cantidad que se va a utilizar y con qué van a trabajar. En este caso sería, la tensión sería con el voltímetro, ponen un voltímetro y después la intensidad en amperímetro y el tiempo en cronómetro, un reloj. Entonces la cantidad de energía eléctrica que se utiliza en un tiempo determinado, eso es lo que pagamos el consumo de la energía de las casas, en las empresas, en donde sea. Entonces, el trabajo eléctrico y trabajo mecánico tienen el mismo símbolo, también sus unidades. Hemos dicho que la fuerza está medido en newton por metro. ¿Y qué es newton? Voltio por amperímetro por segundo. Medida de trabajo eléctrico. Para medir el trabajo mecánico realizado por un motor es necesario disponer de un aparato eléctrico. En cambio, el trabajo eléctrico es fácil de medir. Para ello se precisa solamente un voltímetro, como les mencionaba, un amperímetro y un cronómetro, pudiéndose obtener resultados por cálculos simples, multiplicar los tres y asunto solucionado. Ese es el trabajo. Todavía más sencillo es utilizando el contador eléctrico, el medidor que tenemos en la casa. Este aparato se conecta
compone de un circuito de tensión que equivale a un voltímetro y de un circuito de intensidad que equivale a un amperímetro. Ambos actúan sobre un dispositivo contador. Ahí tengo el circuito. ¿En el circuito qué es? El circuito para medir indirecto. Voltímetro, amperímetro y el cronómetro, que es la hora. El consumo de este foco nosotros podemos calcular. Fácil, alimentando una tensión. Y el circuito para medir directo. Este es el circuito del medidor. En el medidor está conectado, a través del campo magnético, hay un platillo que gira según el consumo de la energía eléctrica, según qué tiempo va a alumbrar este foco, con qué intensidad y con qué voltaje. Entonces ahí marca en kilowatt hora, y según el consumo de la energía eléctrica nosotros pagamos a la CRE. La CRE nos saca el consumo de la energía eléctrica. Ustedes pueden hacer ese cálculo, pero tienen que tomar en cuenta no agregar, porque la factura de la CRE llega con alumbrado público, con aseo urbano. Eso lo sacan solamente el consumo de cuántos kilowatt hora. Si no me equivoco, 1 kilowatt hora el consumo es 0,7 bolivianos o 0,8, por ahí está. Pueden hacer ese cálculo, pero con este problema que tenemos, creo que han bajado. Según varían los del watt, Inge. Depende de la zona también, de donde uno vive. Sí, está categorizado, eso es verdad. Por ejemplo, ¿por qué está categorizado? Una vivienda normal, como nosotros vivimos, es menor. Una maestranza o un taller está en otra categoría, tienen que pagar más. Un restaurante es un poco más. Ahora, otros tienen conexión trifásica para sus motores de 380. Ahora, una vivienda como de nosotros, por decir, es 220, ¿no, mano? Pagamos menos, y los talleres esos pagan más. Pero no confundir la conexión trifásica. Es sencillo. En ese caso, a una empresa de producción, a una industria, van a entrar 3 cables, fases. Va a un tablero general y después a un tablero seccional. Del tablero general se selecciona un polo positivo con neutro, nos da 220. 2 fases por neutro, 380. Tengo el circuito, más adelante les voy a mostrar. Las unidades. La unidad de medida de trabajo eléctrica es el joule. En electrotecnia se llama también watt segundo. Pero como es muy pequeño, en problemas técnicos se han impuesto otras unidades mayores. ¿Cómo qué? Estas unidades en watt hora y kilowatt hora. Entonces ahí tenemos la equivalencia. 1 kilowatt hora es igual a 3600 watt segundo. En su notación científica podemos decir 3.6 por 10 a la 3, que llevamos a kilowatt segundo, 3.6 kilowatt segundo. 1 kilowatt hora, 3600 kilowatt segundo, y 3.6 por 10 a la sexta megawatt segundo. Lo que nosotros vamos a utilizar es 1 kilowatt hora. Esa es la unidad que se maneja. ¿Por qué? Por factores de que otras unidades son muy pequeños. Entonces, ese trabajito, a ver si ustedes lo hacen en su casa. Tenía un ejemplo hecho, incluso en el examen saqué 3 o 4 semestres. Los primeros semestres, las primeras veces no pudieron resolver, ya después llegaron a resolver, ya. Aquí también hay que cambiar los exámenes, ¿no? Por ello, los contadores eléctricos utilizados en la práctica suelen estar calibrados en kilowatt hora, como estamos mencionando. En la placa indicadora de un contador se encuentra junto a otras características como tensión, intensidad, etc. Y también una constante del contador C sub Z. Este C sub Z es lo que se encuentra en el medidor, ¿ya? Tiene un valor.
Esta constante, C sub Z, indica el número de revoluciones del disco contador que equivale a 1 kilowatt hora. ¿Cómo? Es decir, C sub Z es un valor constante que equivale a 180 por 1 kilowatt hora. Significa 180 revoluciones por kilowatt hora. Porque el movimiento rotacional está en revoluciones, segundo por hora o por minuto, pero nosotros vamos a aplicar por segundo, pero eso es equivalente a que es 1 kilowatt hora. Entonces, no hay donde perderse, y ustedes esto lo llevan según el consumo y pueden sacar el consumo total de la energía eléctrica según los artefactos eléctricos. Puede ser aproximado los valores, tan exactos no van a poder sacar. ¿Por qué? Porque cada artefacto eléctrico tiene diferente intensidad. Tendrían que ver o medir cada artefacto eléctrico con qué intensidad está trabajando. Eso hemos visto, y están conectados en paralelo. Los focos, ¿qué intensidad tiene? La intensidad es variable, muy variable. La tensión es constante, es 220. ¿Ya? Si aplicamos una fuente de tensión, ya podemos variar, podemos trabajar con 110, con 30 voltios, 60 voltios, etcétera, etcétera. Eso ya dependiendo de una fuente de tensión. Pero si no tenemos nada de eso, aplicamos el enchufe de la casa y aplicamos 220 o 380. Ahora viene la potencia eléctrica. Hasta el momento hemos visto es la circulación de la corriente eléctrica. A través de la circulación de la corriente eléctrica hemos detectado factores que tienen tensión, intensidad, resistencia, y después el trabajo, cómo se puede obtener a través del consumo, y ahí tenemos los valores, ¿ya? Ahora vamos a ver la potencia eléctrica, por decirles, el foco que está alumbrando en su casa o en su domicilio, en su dormitorio, qué sé yo, con qué potencia está trabajando. No, feria. ¿Qué potencia tiene? Allá para averiguar eso. Otro ejemplo. Ustedes lo que utilizan una licuadora, ¿con qué potencia están licuando esa licuadora? ¿Cómo se obtiene esa potencia? No me vayan a confundir el voltaje con la potencia. El voltaje es 220, la que nos embriaga, cree, o 380. Y la potencia es la capacidad. La capacidad que va a funcionar con la capacidad que va a tener ese artefacto eléctrico. Aquí tengo un ejemplo. Se puede demostrar a través de un ejemplo donde el trabajo a través de la mecánica conocemos que es fuerza por distancia. Aquí yo le he puesto altura, es lo mismo. Para el caso del trabajo mecánico, ustedes han dividido en física 2, no es de cosa de otro mundo, conocen esta fórmula. Entonces, yo puedo hacer una comparación, la potencia, cómo puedo obtener a través del trabajo. Primero obtenemos el trabajo. Tengo valores. La fuerza está en Newton, en este caso tenemos 500. La altura o la distancia, si ustedes quieren, 120 metros. Y el tiempo, 1800 segundos. El trabajo hemos dicho que es fuerza por distancia. Entonces, multiplicado eso, 60 newton por metro. Las unidades, ojo. Y sabemos que la potencia, a través de la mecánica, si aplicamos eso, es trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. Entonces, en plazo valores, trabajo es 60.000, lo que hemos obtenido, fuerza por distancia, y sobre tiempo, que es 1800. Me da 33.3 newton por metro sobre segundo, mecánicamente. Y la eléctrica es lo mismo. No hay donde perderse. Entonces, estamos hablando de una sola fórmula.
no es de extrañar. Entre la mecánica y la eléctrica es igual. Entonces va a ser el mismo valor, la potencia de que estamos hablando. Ahora, la potencia, otras unidades que se aplica es en caso de HP, los caballos de vapor. Eso, por ejemplo, tenemos que saber cómo llevarlo. Si hablamos de watts, tenemos que conocer watts, kilowatts, caballos de vapor o HP. Si no me equivoco, a ver si recuerdo, un caballo de vapor es igual a 467 o 65. Oliver, ese dato hay que buscar y hay que proporcionar a los muchachos. Pero Sí, está por ahí. Ya está por ahí. Entonces, no es más convertir para llevar a kilowatt hora o perdón, a la potencia, ya dependiendo de qué unidad estamos hablando. En este caso, va a ser en watts, HPs o kilowatts. Entonces, la potencia es tanto mayor cuanto menor es el tiempo. ¿Entienden qué es potencia? Sí, ingeniero. A ver, para los que no entienden, un ejemplo les voy a dar. No, fácil y sencillo. Digamos, en el aula tengo 50 sillas. Las 50 sillas, 10 estudiantes sacan en 5 minutos. Y la cantidad de sillas, eran 10 estudiantes, ¿no? En el primero, y la cantidad de sillas del otro grupo ya saca, a ver, ya me he equivocado. Las 50 sillas sacan en 10 minutos. 10 muchachos. Y la misma cantidad de muchachos, en vez de 10 minutos, sacan en 5 minutos. El otro grupo, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha aplicado potencia en menos tiempo y más cantidad de sillas. Eso es la potencia. En este caso sería, si la potencia es máxima, va a tener más fuerza, mejor va a alumbrar, si en el caso de foco, si es un movimiento rotacional, entonces más rápido va a girar, etcétera, etcétera. También la potencia es tanto mayor cuanto mayor el trabajo realizado en menor tiempo. Eso es la potencia. Y todos los artefactos eléctricos, mayormente lo que nosotros buscamos es su capacidad, la potencia. Entonces las características técnicas de cualquier equipo, aparato, motor o maquinaria, lo que ustedes tienen que ver es buscar, según las características, qué quiere decir, con qué tensión va a trabajar, qué potencia tiene. Todo eso, entonces, para saber si es bueno o malo, si uno conoce, entonces, para hacer alguna compra adecuadamente. Las unidades. La potencia de su unidad es el watts, ¿ya? Un watt es igual a un newton por metro sobre segundo. Y la potencia va a ser newton por metro sobre segundo, la potencia mecánica. Y la potencia eléctrica va a ser tensión por intensidad. La tensión está en voltio y la intensidad en amper. Entonces la unidad va a ser voltio por amperímetro. Y un watt es igual a un voltio por un amper. Y su fórmula, entonces la potencia va a ser trabajo sobre tiempo, y el trabajo que es tensión por intensidad por tiempo. Reemplazo valores, despejo tiempo, entonces en sí tensión por intensidad. Esa es la potencia. Y de un artefacto eléctrico ustedes pueden sacar su potencia. ¿Cómo? Agarran el aparato de medida que es el voltímetro, miden el amperímetro, la intensidad, miden, multiplican, esa es la potencia. No hay donde perderse. Aquí algunos ejemplos tenemos para tener idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, un televisor en color.
tiene un aproximadamente de 100 watts. Televisor a color tiene esa potencia. Una bombilla de 220 voltios que alumbra tiene 100 watts. También viene de 60. Ahora es foquitos, los espirales, fluorescentes. Esos no son las resistencias, vienen de poco voltaje. La central hidroeléctrica genera 124.000 kilowatt hora. La central termoeléctrica genera 356.000 kilowatts. Un trabajo, no sé si han hecho, Oliver me va a aclarar esto, tenían que investigar qué es para generar termoeléctrico, hidroeléctrico, todo eso. ¿Hicieron esa investigación, Oliver? Sí, ingeniero, ya me han entregado sus trabajos. Ya, perfecto. Entonces, ahora, una aclaración previo. Aquí nosotros lo que aplicamos son termoeléctricos, es a gas, por eso el consumo es más caro. En el interior hay generadores que son hidroeléctricos, a agua, entonces es más barato. Ahora, eólica, más barato todavía, a través del viento. Entonces, hoy en día es lo que se está aplicando. Ya, eso se han investigado, tienen idea de qué estamos hablando. Otra vez la hora se nos va. Entonces, nos vemos la próxima clase. Aquí vamos a quedar entre la medida de potencia eléctrica. ¿Cómo se puede medir la potencia eléctrica? Ya conocemos la fórmula, que es la tensión por intensidad. ¿Ya? Bueno, hasta acá y nos vemos el viernes. Ya, ingeniero. ¿Okay? Gracias, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.